Chavos, ¿cómo están? Buen día. Hoy vamos a resolver el problema 3-126 del libro Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley, décima edición. El problema dice lo siguiente. En la figura se muestra un resorte de cerradura de calibre 12, es decir, 0.1094 pulgadas por 3 cuartos de pulgada que soporta una carga F de 3 libras. El radio interior del doblez es de 1/8 de pulgada. El inciso A me pide que, con base en la teoría de la viga recta, determine los esfuerzos en las superficies superior e inferior inmediatamente a la derecha del doblez. Inciso B. Con base en la teoría de la viga curva, determine los esfuerzos en las superficies interior y exterior justo en el doblez. El inciso C me dice, mediante la comparación de los esfuerzos en el doblez con los esfuerzos nominales antes del doblez, es decir, lo que me están pidiendo hacer es una pequeña división, estime los factores efectivos de concentración del esfuerzo para que las superficies interior interior y exterior. Sale, vamos a resolverlo. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las reacciones en el apoyo que tenemos en esta pequeña estructura. A simple vista podríamos ver que es una unión ya sea remachada o atornillada. No sé, no nos dicen información sobre eso, que realmente no es relevante para este problema. Entonces, ¿qué restricciones me va a suponer este tipo de unión? Me va a suponer dos restricciones de traslación y una de rotación. En palabras simples, tengo una reacción vertical y un momento. También tendría una reacción horizontal, pero al no tener carga inclinada o carga axial, la puedo despreciar. Por ecuaciones de la estática vamos a calcular cada una de estas dos reacciones, tanto la vertical como el momento, siendo así mi reacción vertical de 3 libras y mi momento de 12 libras por pulgada. Una vez que tenemos eso, vamos a realizar un pequeño corte justo antes de ese doblez. Bueno, claramente aquí en la imagen se ve que ya empezó el doblez, pero nosotros vamos a suponer que es un poquito antes. ¿A qué distancia? A una distancia X. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer la sumatoria de momentos justo en este punto de corte. Por eso le pongo suma de momentos en el corte. Igual a 0 y los que giren en sentido antihorario serán positivos. Únicamente tengo al momento, como está girando en sentido de las manecillas del reloj, va con signo negativo. Y esta fuerza de 3 libras, partiendo desde el punto de corte, también me genera un momento negativo, por lo tanto me queda como menos 3 por X. Lo único que hago es despejar a la M y ya tengo mi función de momento. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a considerar el avance positivo hacia la izquierda. Es decir, aquí empezamos en 0 y aquí terminamos en el número de 4 pulgadas. ¿Sale? Entonces vamos a tener aquí nuestro pequeño gráfico, que no es otra cosa más que mi diagrama de momentos. Aquí tengo el 0, acá tengo al número 4 y cómo se vería la gráfica de este momento de esta manera. Donde, bueno, pues a mí me piden el evaluar los esfuerzos antes y después del doblez. Si me lo pidieran en cualquier otro punto, bueno, pues ya yo tendría que calcular cuánto vale mi momento, que bueno, para efectos de este ejercicio realmente no importa, únicamente necesito el valor máximo, que son 12 libras por pulgada. ¿Va? Y recordemos que este momento va en la ecuación del esfuerzo. Bueno, vamos por partes. ¿Qué tengo ahora? Esta es la sección transversal y lo que necesito calcular ahora es el momento de inercia, pero ¿de qué eje? ¿X o Y? Vamos a ver cómo se estaría flexionando esta viga. Tratemos de imaginar su sección transversal. Acá está. Y sus ejes X y Y. ¿Respecto a qué eje estaría rotando? Debido a la carga. Respecto al eje X, ¿cierto? Entonces necesitamos calcular el momento de inercia respecto al eje X. Y aquí está. Una vez que tengo eso, pues ya lo puedo meter a la ecuación de esfuerzo. ¿Quién era el parámetro C, ingeniero? Era la distancia medida desde el centroide a mi punto de interés, donde debo calcular el esfuerzo. El problema me está diciendo en los límites superior e inferior. Entonces C, al ser un rectángulo, recordemos que el centroide también coincide con el centro geométrico.
Entonces, para la parte superior sería la mitad de este calibre, es decir, 0.1024 entre 2 hacia arriba y eso mismo hacia abajo. ¿Cómo sé cuándo va a ser un esfuerzo positivo o cuándo será un esfuerzo negativo? Esto depende si es tensión o compresión. ¿Qué es lo que va a hacer esta pequeña carga? ¿Cómo se estará flexionando la viga? Valga la redundancia, estaría como que hacia abajo. ¿Y eso qué genera? Que la parte superior de la viga se esté alargando. ¿Cómo logramos eso? Con esfuerzos de tensión. ¿Qué pasa con la parte inferior de la viga? Se estaría cortando. ¿Cómo se logra? Con esfuerzos de compresión. Entonces vamos a tener que el esfuerzo superior será de tensión, por lo tanto positivo. Sustituimos los datos y obtenemos ese valor para el esfuerzo normal de tensión en la parte superior. Para la parte inferior tengo los mismos datos, únicamente cambia el signo ya que tengo compresión. Y por esta parte ya acabamos el inciso A. Ahora viene el inciso B cuando tenemos una viga curva. Aquí las cosas van a cambiar un poco. ¿Por qué? Ahora yo necesito considerar varias distancias radiales, por así decirlo. Y ojo, todas están medidas desde el centro de la curvatura. Desde este pequeño puntito nosotros vamos a empezar a medir cada una de estas distancias. Tenemos radio superior, radio inferior, el centroide o la distancia que hay desde este punto al centroide y la distancia que hay desde el centro de curvatura al eje neutro. En este caso, en las vigas curvas, el centroide ya no coincide con el eje neutro. Bueno, y en algunas vigas asimétricas, ¿cierto? Bueno, eso es otro tema. Entonces, aquí el centroide y el eje neutro ya no van a coincidir. Tenemos que calcular por una parte el centroide y por otra el eje neutro. Donde ahora mi ecuación de esfuerzo observamos que cambia un poco. Tengo el momento, tengo una distancia y. ¿Cómo se calcula? Es la distancia que hay al eje neutro menos mi radio, ya sea inferior o superior o cualquier distancia en la cual yo quiera calcular el esfuerzo. Tengo el área de la sección transversal, otra distancia E que se calcula como la distancia medida al centroide menos la distancia al eje neutro. Todo eso multiplicado por R menos Y, que no es otra cosa más que estas dos longitudes, radio inferior y radio superior. Así que bueno, vamos a proceder con el cálculo. Y bueno, al tener el eje neutro como lo más laborioso para calcular, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo se hace, ingeniero? Tomamos una pequeña sección transversal, o más bien tomamos una sección transversal de la viga y trazamos una pequeña franja diferencial de R. Aquí a la base de este rectángulo le llamamos B de manera genérica. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues la integral me dice, ¿qué cosa? Integral del diferencial de área sobre el radio. ¿Sale? Pues nosotros tenemos que encontrar ese diferencial de área. Si este es mi trozo diferencial, ¿cómo calculo su área? Sigue siendo un rectángulo, base por altura. Por lo tanto, el diferencial de área es B por diferencial de R. Lo que tengo que hacer es acomodarlo en mi integral y me queda de esta manera. Sustituyo numéricamente B por 3/4, ya que 3/4 me lo da el problema. Y bueno, aquí se me pasó poner los límites de integración, pero nosotros sabemos que va desde el radio inferior al radio superior. Ojo, medido desde el centro de la curvatura, no medido desde aquí. Porque si empezamos a medir desde aquí y luego medimos ya estaríamos en un error. Todo va desde el centro de la curvatura. Nosotros resolvemos esa pequeña integralita, pues ya sabemos que me da un logaritmo natural. Como me queda una resta por la regla de Barrow, lo que puedo hacer es simplificarlo en un logaritmo que tiene una división en su argumento. Y bueno, ¿cómo calculo el radio superior? Si el radio inferior es 1/8, medido desde el centro de curvatura, ¿qué tengo que hacer para llegar al radio superior? Pues sumarle toda esta altura. ¿Y cuánto vale esa altura? El problema me dice que es 0.1094. Por esa razón me queda esta suma. En el denominador, radio inferior, bueno, pues 1/8 de pulgada, 0.125. Evalúo y obtengo que esa integral me da este valor de acá. Pongo todos estos decimales para ser lo más exacto posible en el resultado. Pero recordemos que el radio neutro todavía tenemos que dividir al área entre este valor ya calculado. Hacemos la división y obtengo esta distancia en pulgadas para el eje neutro.
Entonces, colocamos la ecuación de esfuerzo, lo que nos hace falta calcular y lo que ya tenemos. Ahora me será de utilidad este pequeño gráfico. ¿Qué necesito encontrar? Necesito encontrar esta distancia o esta longitud E. ¿Cómo se calcula? Necesito de la distancia que hay desde el centro de curvatura, vamos a suponer que aquí está, hasta el centroide de mi figura. Por ser un rectángulo, pues el centroide sigue siendo lo mismo, la mitad de la altura. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer entonces? ¿Cómo calculo ese centroide? Bueno, le sumo mi radio inferior más esta altura del rectángulo dividida entre 2. Aquí está, aquí lo podemos observar. Sustituyo y resuelvo numéricamente y me da que el centroide se ubica a esta distancia medida desde mi centro de curvatura. Ahora sí ya puedo calcular sencillamente ese parámetro E, el cual me da un valor de 0.005694. Todo esto está en pulgadas, ¿eh? Ahora ya puedo calcular las distancias Y inferior y Y superior. Recordemos que era la distancia al eje neutro menos, ya sea, si quiero la distancia inferior, bueno, pues le tengo que restar mi radio inferior. Si quiero la Y superior, a mi eje neutro le resto el radio superior. Para esta primera, bueno, vean, es este mismo valor y lo que tengo que hacer es quitarle ¿cuánto? 1/8 de pulgada, esta distancia de acá, y me da ese valor. ¿Qué tengo que hacer para mi Y superior? Nuevamente, al valor del eje neutro, restarle la distancia que hay desde esta parte hasta la superficie superior de mi viga, que no es otra cosa más que 1/8 de pulgada más estos 0.1094 y me da como resultado 0.2344. Y aquí, bueno, podemos observar que una me quedó positiva, una me quedó negativa. Si nosotros respetamos estos signos, vamos a ver cuándo se tiene compresión y cuándo se tiene tensión en una viga curva, que el razonamiento es el mismo, ¿no? Pero bueno, hay otra cosa que les tengo que explicar por ahí. ¿Qué más nos hace falta calcular? Creo que nada más el área. Así es, el área. ¿Cómo la calculamos? Si es un rectángulo, es base por altura. ¿Cuánto tengo de base? 3/4 de pulgada. 0.75. ¿Cuánto tengo de altura? Mi calibre 12, esta longitud. Las multiplico y me da este valor para el área. Y ahora sí ya tengo todo para poder calcular mis esfuerzos. Entonces tengo mi ecuación de esfuerzo. Y para el esfuerzo interior o en el radio interior voy a tener todos estos datos ya previamente calculados. Y se estarán preguntando, ¿y este signo negativo de dónde salió? Bueno, cuando nosotros tenemos una viga curva y el momento aplicado a esta tiende a agrandar el radio de curvatura, va a ser un momento positivo. O bueno, en palabras sencillas, si el momento generado tiende a enderezar la viga, se va a tener o se va a considerar como positivo el momento. Pero si por el contrario este momento lo que hace es encorvar o darle mayor curvatura, doblar más a la viga, se considera como negativo. ¿Qué es lo que está haciendo este momento? No está enderezando la viga, al contrario, la está haciendo más curva. Por lo tanto, tenemos que ponerle un signo negativo a ese momento. Y eso, pues al final del día me da un signo negativo en mi esfuerzo, que significa que es un esfuerzo de compresión. Después, para el esfuerzo superior, sigue siendo negativo el momento porque sigue encorvando la viga. Y recordemos que nuestro cálculo, esta distancia Y me daba negativa. Menos por menos me queda más. ¿Qué significa? Que en la superficie superior seguiremos teniendo un esfuerzo de tensión. Y bueno, pues aquí tengo mis dos valores de esfuerzo. Vean que sí cambia un poco o cambia bastante en comparación a una viga recta. ¿Y esto qué me permite? Bueno, darle solución al inciso C. Mi primer factor de concentración de esfuerzo, tomando los radios interiores, siempre vamos a tomar el de la viga curva dividido entre el de la viga recta, menos entre menos me da más, y tengo un factor de concentración de esfuerzo de 1.25. Después, para el superior, tengo este valor de aquí, 6.617, entre mi valor que me daba en la viga recta, 8.021.
y ahora tengo un factor para concentración de esfuerzo de 0.825. Y así es como queda resuelto este pequeño ejercicio. Así que bueno, chavos, pues sin nada más que agregar por el momento, yo soy Adrián Fernández, espero que el video se haya entendido, que les haya gustado y que también les haya servido. Nos vemos en la próxima y cuídense mucho.